Hola a todos, soy Daniel Serrano, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Sean bienvenidos nuevamente al canal de Estrabismo y Oftalmopediatría, un canal dedicado a la difusión de material educativo orientado a oftalmólogos generales y residentes en formación. En el video de hoy hablaremos acerca del manejo práctico de la ambliopía. Cualquier oftalmólogo que decida atender niños y adolescentes debe estar en condiciones de tratar la ambliopía de acuerdo con los estándares de atención actuales, los que incluyen grandes diferencias con respecto a los consensos clásicos en el tratamiento de esta patología, altamente prevalente en nuestro medio y que además, con medidas costo efectivas aplicadas oportunamente, suele ser reversible. La ambliopía está presente entre el 4 al 6% de la población infantil, lo que la hace realmente muy frecuente. El manejo de la ambliopía ha sido modificado principalmente de la mano del esfuerzo conjunto de diversos investigadores organizados a través del PEDIG, o Grupo de Investigación en Enfermedades Oculares Pediátricas, por su sigla en inglés, que reúne a más de 120 investigadores en 60 centros de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, realizando investigaciones prospectivas en diversas patologías, con un fuerte énfasis en la ambliopía estrábica y refractiva. En este video intentaré resumir solo las conclusiones de estudios que cuenten con evidencia sólida, es decir, multicéntricos, prospectivos y aleatorios, solo compartiendo mis opiniones personales cuando lo considere pertinente. Después de ver este video, estaremos en condiciones de responder dudas como ¿cuándo hablar de ambliopía? ¿Cuándo iniciar tratamiento adictivo? ¿Qué tratamiento es mejor? ¿Cada cuánto controlar y cuándo suspender? Antes de entrar en materia, comencemos definiendo la ambliopía. La ambliopía corresponde a una disminución de la agudeza visual provocada por un pobre desarrollo de las estructuras neurológicas responsables de la visión, sin alteraciones oculares objetivables al examen clínico convencional, y que determina una diferencia de al menos 2 líneas entre un ojo y otro o una agudeza visual menor a 0,6. En el caso de niños pequeños, en los que la agudeza visual normal para su edad es menor que en el adulto, les sugiero guiarse por la diferencia de visión entre un ojo y otro. Por lejos, las causas más frecuentes de ambliopía en nuestro medio son el estrabismo y los vicios de refracción. Y es frente a esta ambliopía que se han establecido los estándares de manejo por parte del PEDIG, siempre considerando agudezas visuales mayores a 20/400. De aquí en adelante, todo lo que mencione en este video será con respecto exclusivamente a este tipo de ambliopía. Gracias al trabajo mancomunado de muchos investigadores, hoy en día se ha podido normar nuestro trabajo, estableciendo flujogramas claros de manejo. El PEDIG ha producido un enorme número de publicaciones, con altos estándares de evidencia. Sin embargo, voy a mencionar solo aquellas conclusiones más importantes para poder manejar de forma ordenada esta enfermedad. Hasta hace algún tiempo, aún existían preguntas pendientes que responder, como por ejemplo, ¿hasta qué edad podíamos iniciar un tratamiento? ¿Cuántas horas al día parchar? ¿Se puede dañar al ojo dominante con el tratamiento? ¿Es mejor el parche o la atropina? ¿Sirve la pleóptica? Entre otras. Son estas dudas, entre otras más, las que se han podido ir respondiendo gracias a estos trabajos. Primero, ¿cómo vamos a establecer el diagnóstico de ambliopía? Aparte de la definición clásica de agudeza menor a 0,6, que como mencioné, no es tan útil en pediatría, o el de una diferencia de más de 2 líneas en la agudeza visual de ambos ojos, debemos tener claro que cuando un paciente consulta por primera vez y encontramos una agudeza visual mejor corregida baja, no necesariamente es ambliopía. En todo niño en que se sospecha ambliopía debe realizarse, sin excepción, una esquiascopía con cicloplegia. La esquiascopía con cicloplegia no solo permitirá establecer el estatus refractivo,
sino también nos permitirá descartar causas orgánicas al hacer posible una correcta evaluación del segmento anterior y el fondo del ojo. No hablaremos de ambliopía entonces si el paciente no ha usado previamente su corrección apropiada, incluso si la ambliopía es estrábica. A este paciente le indicaremos un mínimo de 6 semanas de uso continuo de lentes antes de establecer el diagnóstico. En el siguiente control, evaluaremos su agudeza visual y recién ahí definiremos si es ambliope o no. Si en el primer control se cumplen los criterios de ambliopía, recién entonces haremos el diagnóstico. Una de las enseñanzas del PEDIC fue que, mientras el paciente siga mejorando su agudeza visual entre cada control, no es necesario iniciar un tratamiento activo para la ambliopía, definido como la indicación adicional de parches o atropina. Para la ambliopía bilateral, rara, por cierto, cerca del 88% mejora exclusivamente con lentes. En nuestro medio, estos casos se deben habitualmente a hipermetropías y astigmatismos hipermetrópicos altos. Sin embargo, para las ambliopías unilaterales, que son la mayoría, cerca de 3/4 partes requerirá de tratamiento activo para mejorar su agudeza visual. Como dije anteriormente, si el paciente mejora en cada control, no es necesario iniciar tratamiento activo, controlando así cada 6 a 8 semanas hasta lograr el objetivo. Solo si vemos que el paciente no mejora en 2 controles sucesivos separados por al menos 6 semanas, entonces iniciamos el tratamiento activo. Es decir, no deberíamos partir con tratamiento activo antes de 12 semanas. Aunque para el caso de la ambliopía estrábica pura, sugiero iniciar el tratamiento activo desde el comienzo. En el resto de los pacientes, suelo iniciar el tratamiento luego de un control sin mejoría en un plazo de 2 a 3 meses, ya que mis pacientes no siempre pueden acceder rápidamente a los lentes y no siempre pueden venir a control tan seguido. La realidad de los estudios del PEDIC no es la realidad de nuestros pacientes, donde los medios no están garantizados por el equipo de investigación. Entonces, si bien el consenso actual nos dice que controlemos cada 6 a 8 semanas, debemos adaptarnos a nuestra realidad, intentando que los controles no se separen demasiado. Una vez que decidimos que es necesario el tratamiento activo, debemos preguntarnos cuál opción tomar. Se han validado 2 estrategias, el parche y la atropina. Ambas han demostrado ser igual de eficaces en el tratamiento de la ambliopía, presentando ambas ventajas y desventajas. Si decidimos usar el parche, nuestra primera pregunta es, ¿cuánto parchar? Antiguamente, frente a ambliopías profundas, se solían usar esquemas de parche de día completo y varios días seguidos, dejando descansar un día cada 1 o 2 semanas. El PEDIC definió la ambliopía severa como la agudeza visual de 20/100 o menos, y la ambliopía moderada como la agudeza visual entre 20/40 y 20/80. Para las ambliopías severas, el parche por 6 horas diarias es igual de efectivo que el parche de día completo. Y para las ambliopías moderadas, el parche por 2 horas es igual de efectivo que el parche por 6 horas. Entonces, si la agudeza visual está entre 20/40 y 20/80, podemos indicar el parche en el ojo dominante por 2 horas al día. Y si la agudeza visual es menor a 20/100, entonces deberíamos indicar el parche por 6 horas. Si el paciente no logra una visión de tablero, es decir, un cuentadedos o menos, debemos sospechar que la causa no es refractiva ni estrábica, ya que es raro que una anisometropía o un estrabismo produzcan una ambliopía tan profunda. En un estudio que buscaba evaluar el efecto del trabajo de cerca en ambliopías severas y moderadas en niños de entre 3 a 7 años, a todos los niños se les indicó parche 2 horas y se les dividió en 2 grupos, según si se les indicaba el trabajo de cerca o no. Independiente del trabajo de cerca, en los 13 niños que tenían ambliopía severa, se observó una mejoría de la agudeza visual equivalente a la observada en el grupo de parche por 6 horas de estudios previos. Esto sugiere que el parche por 2 horas podría ser igual de efectivo que el parche por 6 horas en ambliopías profundas, aun cuando el estudio no fue diseñado para demostrar aquello. Personalmente, siempre que indico parche, parto con 2 horas, incluso en ambliopías profundas, y solo si no mejora, paso a 6 horas o a atropina, lo que habitualmente no es necesario.
En el caso que se opte por el tratamiento con atropina, al 1% en el ojo dominante, se demostró que la atropina indicada por 2 días a la semana es igual de eficaz que la atropina diaria, tanto para ambliopías moderadas como severas. Al comparar atropina versus parche, se demostró que ambos son igualmente eficaces en el mediano plazo, siendo la atropina algo más lenta en el inicio, debiendo controlar a los 4 meses de iniciado el tratamiento, versus los 2 meses en el caso del parche. Cuando se compara lo agobiante que puede ser el tratamiento de parches versus atropina, tanto para el paciente como para los padres, la atropina suele ser mejor evaluada que el parche. Pese a esto, suele indicarse más el parche que la atropina. En lo personal, no tengo problemas en indicar atropina. La uso como primera elección en niños rebeldes o muy inquietos, en hijos de padres separados con tutela compartida, especialmente si son traídos por uno solo de los padres, ya que en esos casos el tratamiento no suele ser respetado por el padre que no estuvo en la consulta. Otra situación en la que muchas veces indico la atropina es cuando los niños se quedan a cargo de sus abuelas, en especial si la abuela no ha venido al control, ya que, al igual que el padre que no vino al control, no suelen estar convencidos que el niño ve mal, y menos aún están dispuestos a tolerar al niño llorando y reclamando todos los días por el parche. Si tuviera que comparar, seguro tengo más pacientes con parches que con atropina, pero basta que no mejore el parche para pasarme rápidamente a la atropina. Debemos considerar que los estudios se basaron en poblaciones de pacientes altamente motivados, con un capital cultural mayor que el promedio de nuestros pacientes, siendo controlados semanalmente por teléfono y dando garantías de acceso a los tratamientos, por lo que podemos asumir razonablemente que la adherencia al tratamiento es menor en nuestros pacientes. En ese escenario, sospecho que la atropina tiene mayor adherencia que el parche, ya que es mucho más fácil de realizar y el paciente, una vez instilada la gota, tiene poco que hacer al respecto. Otra pregunta que fue respondida por el PEDIC es si la indicación de realizar trabajo de cerca suma al tratamiento activo con parches, la llamada pleóptica. Se demostró que ayuda marginalmente en ambliopías severas en niños de entre 3 a 7 años. Pero una vez más, estamos comparando niños que probablemente realizaron el tratamiento activo mejor que nuestros pacientes. Mi estrategia al respecto es indicar trabajo de cerca con pantallas en cualquier edad y cualquier ambliopía, diciéndoles a los padres que las únicas 2 horas que el niño tenga acceso a la pantalla para jugar sea mientras está con el parche. Así le damos una buena razón al niño para querer usar el parche, ya que será la única opción de acceder a la pantalla, mejorando así la adherencia al tratamiento. Entre los colegas, especialmente los mayores, es común ver que frente a niños mayores de 7 años con ambliopía no inician tratamiento, en el supuesto que ya es demasiado tarde. Al respecto, el PEDIC fue bastante claro. Vale la pena indicar tratamiento en todo niño menor de 13 años y en los niños de entre 13 y 17 años en aquellos que no hayan recibido tratamiento previo por ambliopía. En los que fueron tratados anteriormente y aún presentan ambliopía, el tratamiento no tiene un efecto significativo. Recordemos, eso sí, que estamos hablando de población supuestamente más adherente a indicaciones, ya que son quienes acceden a participar en estos estudios, además de contar con los medios económicos para llevar a cabo los tratamientos. Por lo que, en este caso en particular, mi manejo difiere del indicado por el PEDIC, ya que en los pacientes que supuestamente fueron tratados con anterioridad en nuestro medio, no podemos estar realmente seguros de qué tan bien fue llevado el tratamiento. Así que personalmente suelo darle la oportunidad a todo niño hasta los 17 años. No existe evidencia del mismo nivel para personas mayores. Sin embargo, múltiples reportes aislados y la experiencia que la mayoría de los oftalmólogos tenemos es que se puede tratar a edades mayores, obviamente con expectativas mucho más conservadoras. He tratado pacientes de hasta 30 años con mejorías modestas, pero no despreciables. Ahora, ¿cómo anda la recurrencia?
hasta qué edad es seguro que no tendremos recidiva de la ambliopía al suspender el tratamiento. En general, por debajo de los 9 a 10 años, 1 de cada 4 niños recurrirá luego de suspender el tratamiento. Por eso, a esa edad, siempre debemos controlar unos 3 a 4 meses luego de suspender, ya que un porcentaje no despreciable vuelve a presentar ambliopía y es necesario reinstalar el tratamiento activo. Por sobre los 10 años, vemos que los logros en agudeza visual están consolidados y no pueden perderse al suspender el tratamiento. También se estudió el uso de levodopa oral para el tratamiento de la ambliopía, no pudiendo demostrar ser mejor que el placebo. Algo similar también ocurre con los tratamientos binoculares, que buscan evitar la oclusión. Si consideramos los estudios metodológicamente bien realizados, la estimulación binocular aún no ha demostrado ser mejor que el parche y por extensión la atropina. Si bien en Chile no usamos mucho los filtros de Bangerter, de vez en cuando me lo han preguntado algunos pacientes. Estos filtros demostraron ser equivalentes al parche. Ahora, para finalizar, quisiera entregar algunos tips de conducta en el día a día de la consulta en relación con el manejo de la ambliopía. Siempre traten de incluir en la consulta a los adultos responsables del paciente. Es fundamental que los adultos puedan darse cuenta de la baja visión del paciente, ya que como estos pacientes no sufren de ningún síntoma o conducta achacable a la ambliopía, no es raro que los adultos duden del diagnóstico o al menos no sopesen la profundidad del daño. Por eso suelo mostrarles explícitamente cuán baja es la visión del ojo ambliope. Eso suele significar una gran sorpresa para el adulto. Evitemos juzgar a los adultos cuando vemos que no hay adherencia al tratamiento. Por suerte, no he tenido la experiencia personal como paciente, pero sin lugar a dudas, el tratamiento de la ambliopía es un enorme desafío para las familias y no siempre están dadas las condiciones para su cumplimiento. La pelea contra la ambliopía es una pelea a corta distancia. Quiero decir que el desarrollo visual se logra principalmente según cuán bien veamos de cerca, por sobre nuestra visión de lejos. Por eso es rara la ambliopía en miopes. Así que cuando indiquemos un lente, es preferible pasarse en el lente plus que quedarnos cortos, ya que la miopía funcional que implica una sobrecorrección del plus no afecta al tratamiento de la ambliopía. Cuando queramos medir la agudeza visual del paciente en los controles sucesivos, no usemos el lente del paciente, sino que montemos el lente en la montura de pruebas, ya que nos permite hacer las modificaciones necesarias para lograr la mejor visión. A veces basta que hayamos sobreestimado levemente la hipermetropía o el eje del cilindro esté un poco rotado para que la agudeza visual caiga de manera significativa con su propio lente. Y como consecuencia de esto, entonces, ¿cuándo es necesario pedirle al paciente que cambie sus lentes? Salvo que la fabricación del lente haya sido groseramente errónea, como cambiar de lado el lente o confundir minus con plus, la mayoría de las veces el lente servirá para ir mejorando la visión. Si sobreestimamos la esfera plus o el paciente es muy acomodador, en el examen de agudeza visual verá muy mal con su lente, ya que será funcionalmente miope. Sin embargo, basta una pequeña reducción de la esfera para que su visión mejore considerablemente. Y con su propio lente, aún estando miope, su buena agudeza visual de cerca le permitirá mejorar. Lo mismo pasa con un cilindro levemente rotado. Recordemos que mientras mayor sea el cilindro, más afecta una rotación en su poder total. Sin embargo, si la rotación es menor a 10 grados, difícilmente el lente será un obstáculo para el tratamiento. Cuando evaluamos por primera vez a un paciente, especialmente si es pequeño, la prueba subjetiva nos orienta poco y dependemos principalmente de nuestra esquiascopía para indicar el lente. No es difícil en un paciente poco cooperador errar un poco el eje del cilindro en una esquiascopía. Lo que debe importarnos es saber si ese lente le está permitiendo o no mejorar su agudeza visual. Estas consideraciones para evitar cambiar el lente en forma innecesaria tienen que ver con el alto costo de los lentes en nuestro medio. Empeorado porque lo normal es que, si el paciente es ambliope,
seguro la graduación de su lente será alta. En la medición de la agudeza visual en ambliopía, el fenómeno de crowding o apiñamiento es relevante. Debemos preguntar los optotipos del centro para evaluar correctamente la visión de un niño ambliope. Eso implica que casi siempre tendremos que ponernos de pie para mostrar los optotipos. Si luego de iniciar un tratamiento con parches no vemos mejoría, no dudemos mucho en iniciar atropina. La mayoría de las veces es porque no hubo adherencia al tratamiento, y la atropina suele ser mejor en ese aspecto. Y finalmente, nunca debemos dejar de entregar estímulos positivos tanto al paciente como a los adultos responsables si vemos mejorías, señalando con claridad cuánto mejoró. Eso ayuda mucho a mantener el esfuerzo que significa el tratamiento al ver sus resultados. Bueno, eso sería todo por hoy. Nuevamente les agradezco su paciencia y nos vemos en un próximo video.